Bueno, pues muy bien, pues buenas noches a todos. Ya estamos empezando nuestro curso el día de hoy. Marisela, bienvenida también. Isabel, qué bueno que ya están aquí llegando los demás. Y bueno, pues bueno, la semana pasada habíamos estado hablando del tema de la libertad, que me parece que vale mucho la pena reconsiderarlo así, ¿no? Como lo hablamos, para que podamos entender las profundidades del tema de la libertad. Solamente así se puede comprender el tema del amor, porque al final de cuentas el amor es la otra cara de la moneda de la libertad, ¿no? El amor tiene muchas caras de monedas, es parte de distintas monedas y entre ellas, pues es una de las caras de la moneda de la libertad. Entonces, si quiero realmente amar y perfeccionar mi capacidad de amar, pues siempre será bueno reconsiderar también el uso de la propia libertad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues es lo que, como lo vamos a ver el día de hoy, lo que también nos distingue pues dentro de todos los seres existentes sobre la faz de la Tierra, es lo que nos lleva, es de alguna manera el resultado de aquellas herramientas pues, que Dios nos ha dado para que podamos haber sido creados a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, en todo esto, a este nivel de grandeza está la libertad, ¿no? Y por eso, pues, si la malgastamos nada más en un escenario de antojos y caprichos y de meras elecciones banales, pues me parece que pues esto no nos suma del todo, ¿no? Y estamos pues desperdiciando, al final de cuentas, es una forma de desperdiciar los talentos como en la parábola de los talentos, ¿no? El mal uso de la libertad. Entonces, pues bueno, voy a arrancar con este primer video, ¿no? Que quiero compartirles. Es un video tremendamente artístico, a mí me fascina, o sea, van a ver todo el trasfondo que hay de por medio. Y después de que veamos, digo, después de que ya hablamos los diferentes niveles de libertad, ¿no? Veamos para recordar. Entonces, la libertad pro-choice que decíamos, esta es, pues la verdad, el nivel de libertad, pues un poco más superficial, ¿no? Y es, pues la capacidad de elegir, pero una elección solamente pues fundada en el yo, desde mi propia perspectiva, mi propio ángulo. Decíamos que hoy incluso se desperdicia y se banaliza pues ante la bandera de la realidad pro-choice, que incluso pues ha llegado a abanderar temas como estar a favor del aborto y estas cosas, ¿no? Pero ya hay que rescatarla desde ahí porque la libertad pro-choice no tiene por qué abanderar estos movimientos, ¿no? Es algo más grande que esto, pero siempre y cuando esté al servicio de niveles de libertad más altos, como es la libertad responsable, decíamos que es un grado de libertad que sí es capaz de pensar en los demás. Y luego también, pues el trabajo de la libertad hacia adentro, ¿no? De cómo pues voy luchando, cómo me voy comprometiendo con ser una mejor versión de mí mismo, que yo creo que a estas alturas del año, todo lo que es noviembre, diciembre, pues al final de cuentas ese es el propósito de estos 2 meses que van unidos, ¿no? Así como están unidas las fiestas del 1 y el 2 de noviembre, y no se entienden una sin la otra, pues lo mismo, ¿no? Noviembre y diciembre no se entienden uno sin el otro, ¿no? Noviembre es un mes que nos lleva pues a revisar cómo está nuestra casa por dentro, como decíamos, para que no esté como Galerías del Triunfo, sacar todo lo que nos estorbe desde los pensamientos, desde las emociones, los miedos, los resentimientos, sacar también pues quizá esas ideas fijas que sinceramente no nos suman tanto, buscar renovarnos, tomar decisiones pues para poder amar más y mejor a los demás, a Dios. Todo esto implica, al final de cuentas, esa revisión de la propia casa, como decía San Francisco de Asís, y luego, y por eso es que este escenario de libertad hacia adentro es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este video, vamos a, disfrútenlo, sáquenle mucho provecho porque van a ver que les va a gustar mucho. Vamos a ver. Ahí va, ¿eh?
poco no es una joya? Una gozada, ¿no? Incluye todos los niveles de libertad. Bueno, una gran reflexión para ver, qué gusto verte, María, por ahí, ¿eh? Una gran reflexión para darnos cuenta que a veces podemos estar encadenados, pues dentro de nosotros mismos, sinceramente, ¿no? O sea, cuántas cosas hoy nos atan, al final de cuentas, ¿no? Nos atan el hedonismo, el materialismo, la vida superficial, incluso, pues hasta ciertas ideas fijas que podamos tener, resentimientos de todo, ¿no? De todo, todo esto nos puede atar a veces y nos puede, pues sí, quitar un poco la libertad, ¿no? Entonces creo que esta reflexión, pues es interesante para darnos cuenta, pues de todo el trabajo que está dentro de nuestra cancha y que de verdad se puede hacer, ¿no? O sea, el ser humano tiene la posibilidad de ser una mejor versión de sí mismo siempre. Y por eso es que, decíamos en la mañana, poner etiquetas es una cosa verdaderamente injusta, ¿no? Porque equivaldría a decir, bueno, tú de perico perro, pues no puedes pasar, sinceramente, ¿no? Y todos tenemos la posibilidad de ser siempre mejores. Ahí está Pablo Escobar, ¿no? Este hijo de los pues de los grandes capos de Colombia, ¿no? Y demás, y cómo es que pues dejó eso, a pesar de que nació en eso, vivió en eso, ¿no? Fue pues aprendió eso, ¿no? Y claro, y un buen día decide dejarlo porque todo ser humano tiene posibilidad de acercarse a la verdad siempre, de acercarse al bien, ¿no? De acercarse a la belleza. Y estas me parece que estos tres ángulos, ¿no? Estos, es como un prisma que con estos tres lados que nos permite al final de cuentas acercarnos a Dios, ¿no? Nos podemos acercar a Dios y a los demás por la vía de la verdad, por la vía del bien y por la vía del amor. Les platicaba en la mañana que tengo unos grandes amigos, ¿no? Unos grandes amigos que son extranjeros y él no es ateo, o sea, es ateísimo. Ateo, su abuelito, este es mega ateo, ¿no? Los queremos mucho. Y claro, y fue impresionante porque, pues, claro, o sea, él siempre pues, se ha marcado su raya absolutamente con el cristianismo, ella se ha ido acercando muchísimo. Y el caso es que, pues, tenemos otro par de amigos por ahí que son españoles y él ha tenido que quedarse a vivir aquí solo en México por cuestiones de trabajo y demás. Y entonces, pues claro, ¿no? De repente, pues anda un poco solo y resulta que, pues este amigo, ¿no? Este amigo extranjero que tenemos, pues la verdad le tiende mucho la mano, ¿no? O sea, él es el que está más pendiente de todos, pues de este amigo español, siempre que regresa de España por haber ido a ver a su familia, es el que lo va a recoger al aeropuerto, le cuida su coche mientras no está, le lava el coche, le infla la llanta, o sea, una súper pendiente, ¿no? Tus medicinas, cómo vas. Justo yo le decía a mi amiga, a ver, tranquila, o sea, mira cómo se dedica a hacer el bien por este, ¿no? Por este amigo que tenemos. Es una forma de vivir el cristianismo, ¿no? El cristianismo existe para vivirse, es una realidad práctica, es una realidad que no tiene que quedarse solamente en la teoría, ¿no? El evangelio está vivo. Y también necesita, pues, que nosotros podamos encarnarlo en nuestra propia vida, por supuesto, ¿no? Y entonces yo le decía, ni te preocupes, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, esto, pues, poco a poquito, y claro que hacer el bien también después va detonando, pues, el comprender también el cristianismo en la realidad, pues, un poco más teórica y irte planteando ya, pues, la asistencia a otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que lo mejor que nos puede pasar es, y por ejemplo, las que somos acá mamás, ¿no? Y demás, bueno, pues es pues lograr que nuestros hijos encuentren muchas oportunidades de hacer el bien, es lo que yo les diría, ¿no? Y de hacer el bien siempre por los demás, afinar también su afectividad para que sean empáticos. Hoy decíamos también, por ejemplo, digo, yo creo que las que somos aquí mamás de adolescentes o incluso pues las que estamos también un poco a veces en la cancha de la universidad, pues nos damos cuenta, ¿no? Como de veras hay mucha falta de sensibilidad, ¿no? Yo les contaba ayer, por ejemplo, escuchando pues, a un grupo pues, de jóvenes universitarios y hablaban de veras de una manera pues como pues, muy casual y muy fría, por ejemplo, del tema del aborto, ¿no? Sí, es que no sé quién abortó, sí, sí, ¿no? O sea, casi como dijeran así, como si dijeran, Chuchita se comió un chicle, ¿no? O se tomó una coca, o sea, así de banal, así de frío está el ambiente y también muchas veces, por ejemplo, pues por cuestiones como el tema de las redes sociales, que ese también es un tema interesantísimo, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, se está buscando muchísimo hablar de lo que es el derecho al olvido, ¿no? El derecho al olvido es interesante porque, bueno, por ejemplo, si yo tuve un comportamiento, pues que no era apropiado, pues cuando era adolescente, cuando era joven, por ahí posteé a lo mejor algún comentario, pues que no venía al caso, o subí una foto que no, que de la que después me arrepiento y demás, pues yo tengo derecho también a recuperar un poco esa fama, o sea, además, mucho pensando que además hoy las empresas y demás contratan a la gente
y muchas veces basándose, antes que en los currículums, en sus actuaciones de las redes sociales, ¿no? Entonces, quizá yo pude haber quitado una foto de mis redes sociales, pero alguien más por ahí la pescó, ¿no? La replicó, la viralizó. Y bueno, todo esto pues es un tema muy interesante que también habla de cómo tenemos que ayudar a que haya más capacidad pues de dejar empezar a los demás, ¿no? De resetear sus propias vidas, porque me parece que eso también aquí también es un escenario donde se ha de vivir el cristianismo. Bien, ahora, también me parece que vale la pena considerar cómo es que, pues Dios es persona, esto ya también lo hemos dicho, ¿no? Es persona, comparte con nosotros, pues, la realidad de tener una inteligencia, una voluntad, una afectividad. Dios se hizo hombre y nació en una familia. Es como nosotros, ¿no? Y Dios nos ama tanto que además nos mandó a Jesucristo, ¿no? Como ser humano, para que nos enseñara el camino hacia el sentido de existencia. Hoy que vamos a hablar del bien, vamos a entender que hablar del bien implica otra vez reconocer quién soy, ¿no? He sido creado para la grandeza y por eso es importante conocer y repasar de qué se trata ser hombre, de qué se trata ser humano, que hoy hay una visión muy borrada de esto y qué bueno entender quién es el hombre, pues desde todas sus facetas, ¿no? En cuerpo, en alma, con elementos científicos, biológicos, anatómicos, pero también con elementos de, por supuesto, de inteligencia emocional, todo, porque todo esto nos permite realmente entender quiénes somos y que de verdad hemos sido creados para cosas grandes, ¿sí? Y por eso es que estamos llamados a hacer el bien y a entender que no cualquier bien es lo mismo, ¿no? Hay diferentes tipos de bien. Justo en la mañana explicábamos esto con un ejemplo respecto a la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría aquí decirles, bueno, a ver, voy a dar una descripción del sol. O sea, ahí les va mi primera descripción del sol. Es un círculo amarillo, ¿no? Segunda descripción del sol. Es un astro. Tercera descripción del Sol, es un astro que está en el centro del sistema planetario y los planetas giran alrededor de él en virtud pues de lo que es pues, el sistema heliocéntrico, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál de los tres argumentos tiene más verdad? Obviamente el tercero, ¿no? Es más completo. Bueno, pues así como hay diferentes niveles de verdad y la máxima verdad es Dios, porque partimos de entender que la verdad es lo real, es lo que existe, es lo que es. Y por lo tanto el ser que está más dotado de verdad, porque el ser que está más dotado de realidad, porque es pues la máxima capacidad de existir, es Dios, ¿no? Entonces Dios es la máxima verdad. Entonces si yo voy acercándome a querer, pues sí, ¿no? De alguna manera, pues encontrar la posibilidad, por ejemplo, pues de formarme, de seguir estudiando, de seguir reflexionando, pensando el mundo y demás, por supuesto que me voy a topar con la verdad máxima que es Dios, ¿no? Ya por aquí les he contado de un autor que es mi máximo. Aquí está Diana Gavito también presente, ¿no? Que Diana además fue una de mis profesoras favoritas de la carrera de filosofía, ¿no? Ella es filósofa. Y Diana, pues sabe que, ¿no? que tengo uno de mis autores favoritos, que es un autor que se llama Byung-Chul Han, ¿no? Ya un poquito les he platicado de él, creo. Él es coreano, hace más o menos como unos 25 años, yo creo, salió de Corea intentando irse a Europa. Y entonces Alemania le dice, pues aquí te damos una beca para estudiar filosofía, ¿no? Está lleno de vacantes, filosofía, no nos hace falta, ¿no? que hacerle mejor prensa. Y entonces entra a estudiar filosofía y después de eso se encanta tanto que decide irse a estudiar teología. Entonces, claro, o sea, él, imagínense, era budista, pues de tradición y demás, ¿no? Y también budista de religión. Y entonces, claro, a partir de pensar y seguir pensando y pensando y pensando, y además es un autor espectacular porque conecta los temas actuales, o sea, él te habla, por ejemplo, de vida multitask, de pantallas, te habla pues, de lo que es una vida, pues, con hastío, porque se la pasa en la vida hedonista, materialista, ¿no? Es increíble su discurso, y luego este discurso ya lo conecta con la teología, y entonces, de verdad, yo desde que lo empecé a leer, porque he leído todos sus ensayos, te vas dando cuenta de su transformación, ¿no? Y en el 2024, por ejemplo, escribió un ensayo precioso que es sobre la vida narrada, que también tiene mucho que ver con esto, el sentido de existencia. Hoy a veces nos pasa que tenemos la inclinación a vivir pues como si fuéramos pues un perro de casa, ¿no? Un perro de casa que no tiene ninguna preocupación por lo que vendrá mañana, para nada conecta su pasado con el presente pues más remoto que es este, ¿sí? Y eso, al final de cuentas, es una vida sin narrativa, es una vida sin sentido, ¿no? Entonces, y en este libro de Byung-Chul Han ya empiezas a ver
todavía más notas del cristianismo, ¿no? Pues, bueno, pues la semana pasada le dieron, o hace pocos días, ¿no? La semana pasada o hace 15 días, por ahí le dieron el premio de la Reina de Asturias, ¿no? Es este premio muy famoso de literatura y demás. Y entonces, pues a mí me sorprendió mucho escucharlo, me encantó, ¿no? Y para mi sorpresa, bueno, pues acaba de publicar un último libro que se llama Sobre Dios. En este libro él ya habla pues de todo su proceso de acercamiento al cristianismo, ya de una manera formal, a través de diferentes teólogos místicos, y ya abiertamente él ya es católico, ya está bautizado, y además está planteando el sacerdocio. Imagínense qué fuerte es esto, ¿no? Digo, nada más para que veamos, pues o sea, la importancia que tiene el no conformarnos con verdades mínimas, ¿no? Con verdades de mínimos, porque a veces eso nos puede pasar y así lo mismo, no nos podemos conformar con hacer el bien de mínimos, ¿no? Hacer un bien de mínimos podría ser, por ejemplo, pues intercambiar la verdadera caridad y el verdadero darse a los demás, por ejemplo, pues por poner, pues muy mona, a ver, y con todo respeto, ¿eh? Esta banqueta la cuida X empresa, ¿no? Y ya, ahí está mi chamba, ¿no? Ya dejé esto y yo estoy cuidando esta banqueta y está muy mona, llena de flores. O sea, ese altruismo banal y superficial no lo podría cambiar por la verdadera caridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, así diferentes ejemplos, pues más o menos, para que podamos dimensionar que entonces hay diferentes criterios de verdad, diferentes criterios de bien, ¿sí? Y tenemos que aprender a reconocerlos y aprender a tomar decisiones en el escenario de la libertad para poder de alguna manera, pues querer, pues lo que es más valioso dentro de todo esto, ¿no? Muy bien, y por favor, en cualquier momento por ahí me interrumpen. Por aquí creo que alguien había hecho una pregunta, espérenme, o había comentado algo. Ah, perfecto. Buenas noches, Beatriz, que no te había visto tu comentario por acá. Muy bien, me da mucho gusto. Ya. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Él es la suma verdad, el sumo bien, la suma belleza, ¿no? Y por eso es que vale la pena acercarse a Él. Y por eso es que vale la pena empatar nuestro camino, nuestro sentido de existencia con su camino, como le pasó a este autor, Byung-Chul Han, que les digo, ¿no? De verdad, o sea, ha empatado su camino de vida con el camino de Jesucristo, ¿no? Y luego además, claro, o sea, nos pasa pues que como cristianos, y como cualquier persona que se encuentra con algo que es valioso, ¿no? Tenemos necesidad de comunicarlo, de compartirlo, ¿no? Entonces, claro, a veces nos pasa que somos grandes comunicadoras, pues, de cosas, pues, que son a lo mejor menores, ¿no? O incluso que están, pues, hasta por otras lianas, pues, pseudo espirituales que no convienen tanto, ¿no? Por ejemplo, hacerle de repente, ¿no? Yo creo que todas tenemos una amiga, yo tengo varias a las que adoro, ¿no? Que de repente hacen una prensa impresionante de, pues, ve por favor aquí a hacerte Reiki, ¿no? O de verdad, no te pierdas esta terapia de cuarzos, ¿no? Bueno, es de veras, una difusión de estos temas con tal apasionamiento, se mueren por comunicar estas experiencias que van teniendo, que bueno, pues así hay que comunicar también, pues la fe cristiana, ¿no? Creo que vale la pena. Ahora, el sentido es el verdadero motor del esfuerzo y por eso es que es importante identificar hacia dónde es que queremos dirigir el sentido de todo lo que somos, ¿no? De nuestras propias vidas, ¿sí? Bien. Ahora, obviamente, pues cuando tenemos una vida delineada, ¿no? Una vida trazada, pues sí, a veces podemos percibir que podría ser como el esquema de hasta arriba, ¿no? Sí, muy derechito, todo muy bien, ¿no? Sin ningún estorbo, sin ninguna cosa que nos pueda por aquí interferir y demás. Pero la verdad es que la vida no es así, ¿no? O sea, la vida es un subir, bajar, y aquí también es en donde, pues, se va conectando, que ya lo vamos a ver un poquito a profundidad, la realidad del bien, pues, entendido como dolor, como sufrimiento, ¿no? Ahora, el dolor y el sufrimiento, pues sí, por supuesto que es difícil, ¿no? No se va a negar, es algo doloroso, por supuesto, y que a veces, pues suele quedarse con mucho tiempo, ¿no? Que a veces, pues sí, nos afecta de una manera, pues importante, ¿no? Y que además aquí se juegan realidades, pues distintas, ¿no? O sea, desde procesos, pues, emocionales, incluso procesos biológicos, hormonales, de todo, ¿no? O sea, esto también es importante de lo que tenemos que conocer como personas, ¿no? Y es importante, pues, dejarnos sentir también el dolor, por supuesto, entender que hay procesos, y por eso me parece que la tanatología, pues, tiene, la verdad, una gran importancia, ¿no? O sea, la tanatología como este acompañamiento pues, en las pérdidas,
es interesante, ¿no? O sea, vamos viendo cómo, pues a ver, cuando tienes una pérdida, pues claro, ¿no? Es como si te acabas de pegar, tienes un moretón enorme, un chichón, pues hay que esperar a que esto se desinflame, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que darle tiempo al tiempo, por supuesto. Y a veces esos chichones no se ven tan fácil porque no son, porque son espirituales, ¿no? Pero hay que tener ese tiempo, esa paciencia y pensar que de veras sí que se le puede dar sentido, ¿no? Al dolor, sí, sí que se le puede dar sentido al sufrimiento, pues a pasarla mal a ratos, ¿no? A que las cosas no salgan exactamente como nosotros queríamos. O sea, por supuesto que pues en el plan de Dios habrá una posibilidad de que aquí en este camino adquiramos pues muchas virtudes, que nos hagamos más resilientes, más flexibles, más lo que sea, ¿no? Y por eso pues no hay que temerle a esto. Incluso como mamás, a veces podemos temer a que nuestros hijos sufran, que la pasen mal, ¿no? Y no, no hay que temer a eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa en concreto con una de mis hijas que me parece que es muy, es bastante, bastante madura desde el punto de vista emocional, me decía un día, ¿no? Me decía, mira, mamá, yo la pasé tan mal, pues en primaria, ¿no? Porque, o sea, con pleitos y demás, y pues como muy sola muchas veces, que la verdad yo ahora, cualquier niña que veo sola, le digo que se venga, o sea, ¿no? Y que se siente, o sea, yo ya no tengo, o sea, la verdad, como que generé mucha, como mucha empatía con la gente que puede estar sola, por ejemplo, ¿no? Yo decía, bueno, qué maravilla, o sea, qué mejor que ese sentido, sinceramente, pues para poder encauzar pues un dolor, un sufrimiento, ¿no? Pues un tiempo mal pasado, ¿no? Ahora, bueno, como decíamos entonces, Dios es la máxima bondad, verdad y amor, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante también que vale la pena recordar es que así como el objeto de la inteligencia es la verdad, el objeto de la afectividad es la belleza, el objeto de la voluntad es el bien, ¿sí? Y aquí está la clave, no solo para el sentido del universo, sino para el sentido de vida de toda persona. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, cuando Dios crea el universo, lo crea con un propósito, lo crea con un sentido. Entonces, el propósito de que el perro se comporte como perro, ¿no? De que los árboles, pues claro, ¿no? Se comporten como árboles, que den lo que tengan que dar, ¿no? El propósito, pues de que el sol caliente, en fin, o sea, fíjense cómo hay todo un propósito, ¿no? Un sentido. Hay un bien, pues más o menos, pues al que tiende toda esta naturaleza, ¿no? Y obviamente, pues también así el ser humano, pues lo mejor a lo que podría tender pues es al máximo bien que es Dios, ¿no? Y claro, ¿no? Y podemos tender al máximo bien que es Dios desde diferentes ángulos, desde diferentes facetas, ¿no? Así como le pasa, pues a mi amigo ateo, que les digo, que por supuesto que está atendiendo a Dios, ¿no? Pues con su actitud, con su comportamiento, por supuesto, desde un ángulo, ¿no? O también, por ejemplo, pues como le ha pasado, ¿no? A Santa Teresa, no me acuerdo cuál de las Santa Teresas fue, ¿no? Ya luego lo revisamos bien, pero la que se convirtió al cristianismo después de admirar una escultura preciosa, ¿no? Una figura sagrada, y se convirtió al cristianismo por percibir la belleza de esa escultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes alternativas. O quien, por ejemplo, pues se convierte también después de una experiencia musical de Hakuna, en fin, ¿no? Lo que sea. O sea, a ver, aquí podemos poner diferentes escenarios, ¿no? Y por eso creo que, pues aquí hay que abrir el abanico siempre, ¿no? Y cuando estamos formando, por ejemplo, hijos, cuando estamos también nosotros mismos buscando acercarnos a Dios, pues hay que abrir el abanico en miles de posibilidades, ¿no? Ya en algún momento tendremos una clase padrísima, que a mí me gusta mucho, que es sobre los pensadores de frontera, ¿no? Yo soy como muy ávida a buscar autores, pues que son disruptivos, que ni siquiera son católicos, ¿no? Pero que por su tipo de pensamiento, algunos por andar en la poesía, otros por andar en el arte, otros por andar en el ámbito filosófico, han contribuido a que otros se acerquen a Dios, ¿no? Por ejemplo, un C.S. Lewis no murió católico, ¿no? O sea, él pues era súper ateo, ¿no? Ateísimo, también así como mi amigo, y después ya pues va migrando al protestantismo y él muere protestante, ¿no? Muere protestante, pero sí, pero cómo ha acercado a gente a la Iglesia Católica, es impactante, ¿no? Y así tenemos varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una Hannah Arendt desde el judaísmo, tenemos un Albert Camus también, ¿no? Igual desde su ateísmo, un Humberto Eco también desde su ateísmo,
un Javier Cercas, el que escribió El Loco de Dios, ¿no? En El fin del mundo, también, súper ateo, y en fin, ¿no? Pero cómo entonces, tú puedes a veces acercar ese tipo de cosas, pues a diferentes personas, ¿no? O tú mismo, y puedes seguir encontrando, pues con las claves divinas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo de esto se trata al final de cuentas esta realidad. Entonces, ahora, hay diferentes tipos de bien, ¿no? Son tres tipos distintos de bien de los que vamos a hablar. El primero es el bien ontológico, el segundo es el bien moral, que es cuando la acción humana es buena, y el último, el dolor entendido como bien, ¿sí? Entonces vamos a ver primero el bien ontológico. Bueno, el bien ontológico parte pues de poner sobre la mesa el que todo lo que existe es bueno. ¿Por qué? Porque el hecho de ser, el hecho de existir es bueno. Las cucarachas son buenas, ¿ok? Las arañas son buenas. Todo lo que es bueno. Incluso, por ejemplo, el Chapo Guzmán es bueno, ontológicamente hablando, por supuesto, ¿sí? Y incluso, pues tiene la misma cantidad de bien ontológico que el Papa Francisco, ¿no? Así. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, pues todos son seres humanos, igualmente dignos, igualmente valiosos, igualmente creados a imagen y semejanza de Dios. Cristo murió por cada uno. Cristo derramó su sangre completa por el Chapo Guzmán y por el que sea. O sea, esto es fuerte pensarlo, pero es cierto, ¿sí? Entonces, en esto consiste el bien ontológico, ¿ok? Ahora, pero otra cosa es el bien moral, ¿no? O sea, ahí es como ya lo vamos a ver. O sea, una persona pues puede tener, todos tenemos la misma cantidad de bien ontológico, pero la capacidad de bien moral ahí sí varía por el actuar y por la libertad. ¿No? Entonces, quizá, claro, el bien moral del Papa Francisco es superior, por supuesto, con creces, al de el Chapo Guzmán, ¿sí? Y ahí es en donde también nosotros, pues obviamente nos rifamos a alcanzar el cielo, ¿no? Porque sí, o sea, es cierto que nosotros tenemos que también luchar con las herramientas que Dios nos ha dado para alcanzar el cielo. O sea, y aquí otra vez, pues queda patente la parábola de los talentos, ¿sí? Ahora, hay grados de bien ontológico, ¿sí? Porque todo lo que existe tiene diferentes grados de bondad dependiendo de lo perfecto que sea. No es lo mismo la perfección que hay en los seres vegetales que la que hay en los seres animales y en los seres racionales. Es por ámbito de perfección, porque tiene capacidad de mayores facultades, ¿no? Es más complejo, o sea, de alguna manera el organismo, pues el ser racional tiene más bondad ontológica, ¿sí? Y ahora, y todo esto además lo podemos encontrar cuando leemos el Génesis. Fíjense, el Génesis es un libro que tenemos que rescatar. Es el primer libro de la Biblia, es el primer libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Y también es un libro que es el primer libro de la Torá judía, ¿no? Entonces, este libro lo compartimos judíos y católicos, ¿no? Judíos y cristianos, ¿no? También incluso nuestros hermanos protestantes también, por supuesto que lo tienen, ¿no? Dentro de sus Biblias. Y este libro, además, nos habla del comienzo de la historia de amor entre Dios y los hombres. Es un libro que no podemos reducir a un cuento de hadas, ¿no? Un cuento fantasioso para medio explicar qué onda con la creación del mundo, que a veces desgraciadamente así se reduce a este nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Génesis está lleno de verdades fundamentales para el hombre. Verdades, por ejemplo, pues el orden en la creación, ¿no? Y que además hoy resultan tan importantes, ¿no? No es lo mismo el perro que el ser humano, ¿no? Y luego, bueno, pues, ¿no? Pues, y con mucho respeto, ¿no? O sea, de alguna manera, pues sí, ¿no? Estar a la defensa de las ballenas, pero que no me importen los embriones humanos, o sea, todas estas cosas que a veces están un poco de cabeza pues es no por una cuestión de la verdad, sino por un escenario de la ideología. La próxima semana vamos a hablar de la diferencia entre verdad e ideología, que es apasionante, ¿sí? Vamos a hablar de la posverdad y todas estas cosas, ¿no? Que la verdad valen mucho la pena. Y claro, y hoy vemos que el escenario ecológico está muy en el escenario de la ideología, ¿sí? Esto es el famoso ecologismo. Y creo que vale mucho la pena ponerlo en orden. Y si revisamos el Génesis, naturalmente lo ponemos en orden. Otra verdad, por ejemplo, importantísima que rescatamos del Génesis es, pues, que el hombre y la mujer son complementarios, ¿sí? Cuando Dios crea, ¿no? Vamos a pensar rápidamente así de una manera como muy, pues, luz, ¿no? Es que hubo, primero se generó la luz y aquí ya lo veremos cuando veamos la relación entre ciencia y fe, que es un temazo también,
pues que esto coincide con la posibilidad de plantear el Big Bang, ¿no? O sea, el Big Bang es una tesis perfectamente compatible con el cristianismo, porque, claro, ¿no? Puede haber coincidido justo esta explosión en el espacio que detonó el mismo Dios, ¿no? No es que fue una explosión pues que se dio solita, ¿no? Así un poquito de chiripa, sino que Dios la detona, ¿no? Y entonces, y Dios se vale de la materia para crear el universo. Esto es importantísimo, ¿eh? Por lo siguiente, yo creo que hemos escuchado lo que es el panteísmo, ¿no? El panteísmo que hoy está tan revuelto con el New Age, y entonces en todo hay Dios, ¿no? Y entonces, no mates ese animal porque ahí está Dios, o no, es que también aquí puede estar Dios presente, yo soy Dios, ¿qué más que eso, no? Voy a imponer las manos, ¿no? Yo en el Reiki, yo soy Dios. O sea, claro, o sea, lo vemos, todo esto es panteísmo al final de cuentas, ¿no? Y esto, pues, realmente podría más o menos cuestionarse si Dios hubiera creado el mundo de una manera en la que emanara de sí mismo el mundo, si se dan cuenta, ¿no? Ahí sí se podría pensar, ah, pues esto es una continuidad de Dios, ah, pues es cierto, ¿no? Si esto salió de Dios todo, pero entonces fíjense por eso qué interesante es que Dios se valga de la materia, ¿no? De una explosión, pues, de materiales, para que se entienda muy bien que una cosa son las criaturas y lo creado, y otra cosa es el creador, ¿no? De este modo queda clarísimo que nosotros no podemos ser dioses, ¿no? Y que Dios no está metido en nada más que en el mismo Dios, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, también es una realidad importantísima que se deriva del Génesis. Y luego, claro, ¿no? Cuando Dios crea el mundo, al final crea a Adán, y entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. El ecologismo y Greenpeace podría decir, ¿cómo que solo? Pues ahí están los animales, ahí están las plantas, ¿no? Pero claro, Dios dejó muy claro, no es el mismo nivel. Y entonces, claro, le da a Eva, y le da a Eva, no le da ni a Mateo ni a Marcos, ¿no? Ni le da a escoger, ¿qué prefieres, Marcos o Eva? No, Eva, ¿no? La única que realmente puede complementarte, ¿no? La única que realmente puede, pues sí, ¿no? Ser igualita que tú, pero al mismo tiempo distinta y por eso complementarte. O sea, fíjense, entonces aquí del Génesis también se deriva la unión entre hombre y mujer, se deriva también la institución de la familia. Todo esto proviene del Génesis y por eso hay que rescatarlo, ¿no? O sea, ahora tenemos un Papa Francisco divino que fue muy consciente de que ahora el discurso ecológico es fundamental. O sea, hoy si queremos ponernos de acuerdo, ateos, agnósticos, budistas o lo que sea, respecto a qué cosa está bien y qué cosa está mal, pues es muy fácil hacerlo desde el escenario ecológico. Si esto denigra el medio ambiente, entonces está mal. Y esto estamos todos de acuerdísimo. Y por eso hoy el discurso ecológico tiene que rescatarse y tiene que ponerse en su justo lugar. Y por eso no es casualidad que el Papa Francisco haya tomado el nombre de San Francisco de Asís, ¿no? Que aquí ahorita les tomo foto de estos libros que aquí les traje. Este libro lo escribió Chesterton. Chesterton es otro converso, ¿no? Él era protestante y se convierte a la Iglesia Católica y escribió esta biografía de San Francisco de Asís preciosa. Y nos damos cuenta cómo San Francisco de Asís es, pues, un gran hombre ecológico, ¿no? Él se preocupaba, pues, por la casa del mundo y también por el cuidado de la casa de cada uno, como ya decíamos. El Papa Francisco quiere también, pues, seguir, pues, toda esta, mm, pues, sí, toda esta, pues, piedad de San Francisco, de la creación, y por eso es que toma el nombre de Francisco, por San Francisco de Asís, ¿no? Y de ahí que su primera encíclica fuera la Laudato Si, ¿no? La Laudato Si, que es sobre el cuidado de la casa común. Esta encíclica es espectacular para poner en su lugar el tema del ecologismo actualmente. Bien, ahora vamos a hablar les voy a compartir rápidamente este video para que otra vez salgamos pues muy emocionados pensando que de veras hemos sido creados para la grandeza. Un estudio de Ali Binazir sobre las probabilidades de que tú existas tal y como eres arrojó lo siguiente. Las probabilidades de que tus papás se encuentren en un mismo lugar son 1 en 20,000, 1 en 10 de que se hablen, 1 en 100 de que salgan una segunda vez y continúen saliendo durante más tiempo, y finalmente una moneda al aire de que sigan juntos hasta tener hijos. Si combinamos estas probabilidades nos da 1 en 40 millones.
Un número grande, ¿no? Pero esto apenas comienza. Tú fuiste un esperma y las probabilidades de que ese esperma y no otro se hayan encontrado con un óvulo son 1 en 400 cuatrillones. Y si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no interrumpieran su linaje durante toda la existencia humana, nos da 1 en 10 a la 45.000 potencia. Imagínate un 10 con 45.000 ceros a un lado. Este número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso si consideráramos que cada una de estas partículas fuera un universo en sí misma. Y aquí estás. Pero espera, el esperma correcto tuvo que encontrar el óvulo correcto en cada uno de tus ancestros, con cada generación. La probabilidad de que esto suceda es 1 en 10 a la 2.640.000 potencia. Un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya. Y aquí estás. Finalmente, si sumamos todo lo que hemos dicho, combinamos todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú existas tal y como eres es 1 en 10 a la 2.685.000 potencia. ¿Sabes a qué equivale esto? Esto equivale a que 2 millones de personas se juntaran en un mismo lugar, arrojaran un dado con 1 trillón de caras y cada una de estas 2 millones de personas obtuviera el mismo número de 12 dígitos. Es algo imposible, la probabilidad es cero. La probabilidad de que tú estés aquí es cero, eres un milagro. Y es por esto mismo que tu vida no es una casualidad, tu vida es una causalidad. Tú no estás aquí por una causa, estás para un efecto. Tú no estás aquí por algo, estás aquí para algo. Crea significado con tu vida, que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor. Lo máximo, ¿no? Ya se los acabo de mandar, ¿eh? El video, para que lo tengan ahí también en el chat. ¿No? Y bueno, claro, esto nos lleva a reconsiderar esto, ¿no? O sea, cómo de veras, pues el tema de la libertad, ¿no? Y cómo tenemos que comportarnos, pues a esta altura, ¿no? De ser parte de la estirpe divina, ¿no? No somos parte de la estirpe, pues ni del chango, ni del perro, ya hablaremos, ya les daré muchos argumentos contundentes, padrísimos, con fundamento en un antropólogo que trabaja en el Vaticano, para explicar por qué es que el ser humano no proviene del chango, ¿no? También será un tema muy apasionante, pero por ahora esto, ¿no? Entonces, no somos parte de la estirpe de nada inferior que lo que es la estirpe divina, ¿no? Entonces, hay que comportarnos a esa altura. Bien, aquí está entonces que el carisma del Papa Francisco es el de San Francisco de Asís, ¿no? El cuidado de la casa común, como les decía, que es la encíclica Laudato Si. Y después de esta encíclica, Laudato Si, lo que hace el Papa Francisco es escribir otra encíclica, bueno, de la que ahorita les voy a hablar, pero primero quiero que dejemos muy claro la diferencia entre ecología y ecologismo. ¿Mm? Entonces, la ecología tiene fundamento en la verdad, en lo real. Tenemos claro que un ser es lo que es y no algo distinto, ¿no? El hombre es hombre y no es perro, en fin, ¿no? Respeta el orden biológico definido por Aristóteles, que también eso es muy bonito. O sea, este orden divino, que además queda muy claro en el Génesis, o sea, cómo es que Dios va creando el orden, pues exactamente, ¿no? Primero de los océanos, el reino un poco, pues como más de los seres no vivos, luego empieza con la realidad vegetal, luego ya la animal y luego por fin la racional. O sea, fíjense que estos criterios, que aunque quedan muy claros en el Génesis, Aristóteles, en el casi 400 y pico o así antes de Cristo, por sentido común los dedujo, a partir de observar lo que había en la realidad. Entonces, para que veamos cómo Dios nos ha dado una razón para ser capaz también de razonar este mundo, ¿no? Incluso a pesar de que Aristóteles no había leído el Génesis porque no existía para entonces en sus manos, ¿no? Pues la verdad, él no tuvo empacho en dejar clarísimo esta misma lógica que era compatible con el Génesis, ¿no? Después, la ecología también nos dice que el hombre ha sido creado para respetar naturalmente la creación. La encíclica Laudato Si nos deja muy claro, ¿no? O sea, cómo es que Dios nos ha dado como regalo la creación. Y claro, y si tú pues trabajas en amar a Dios y en dejarte amar por Él y recibes la creación como un regalo, por supuesto que la vas a cuidar naturalmente, como cuando recibes un regalo de alguien que te ama, ¿no? Entonces, y también claro, ¿no? Y con esos criterios de entender pues que el ser humano tiene también la responsabilidad, la libertad responsable de cuidar esta creación para los que vienen, en fin, o sea, todo esto es parte de lo que habla la encíclica Laudato Si, ¿no? Ahora, ¿qué dice el ecologismo? El ecologismo tiene fundamento en ideologías, no en la verdad.
Desconoce el orden biológico y teológico. El trasfondo es el planteamiento de que todo es lo mismo. Como decíamos, panteísmo, que además el panteísmo es una realidad que va en contra del principio de no contradicción, que Aristóteles dejó muy claro. ¿Qué dice este principio lógico de no contradicción? Que una cosa es, ¿no? Una cosa y no otra cosa. Por ejemplo, o se es perro o se es gato. No se puede ser perro y gato a la vez. O se es de día o se es de noche. No se puede ser día y noche a la vez. O se es hombre o se es mujer. No se puede ser hombre y mujer a la vez. ¿Cómo ven, no? ¿Qué pasa ante un planteamiento de poner el más y el menos? Pues que tienes igual a cero, la nada desaparece, ¿no? Y entonces, claro, en ese vacío, en esa pues, cultura de la nulidad, de la supresión, pues sí, ¿no? De que todos, esta es la cultura de lo neutro que hoy está tan de moda también, si se dan cuenta, ¿no? Y también ahí, pues tiene muchas implicaciones el ecologismo, por supuesto. Está tremendamente emparentado con, por supuesto, con la ideología de perspectiva de género, por supuesto, y también incluso desde el punto de vista político, con el comunismo y con otras realidades que pretenden masificar y tratar a todos por igual sin distinguir entre hombre y mujer ni nada, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es interesante lo que hay también ahí de implicación en el ecologismo. Por eso se necesita hoy entender muy bien la realidad ecológica. Ahora, cuando tú, exactamente, si tú realmente quieres ser ecologista, pues tendrías que formar parte de instituciones como Greenpeace o entre otras para que realmente te den crédito a que en serio empatizas con el medio ambiente, ¿no? Ah, tú te dices que empatizas con el medio ambiente, ah, pues tienes que formar parte de las filas de Greenpeace o de alguien así, porque si no, no es cierto, no es cierto que empatizas con el medio ambiente, ¿no? ¿Y esto por qué, no? Pues no, yo desde mi perspectiva cristiana, por supuesto que puedo empatizar con el medio ambiente, ¿no? Y claro que puedo cuidarlo y no necesito formar parte de Greenpeace ni de mucho menos nada de estas cosas, ¿no? Muy bien. Ahora, después de la encíclica de Laudato Si, ¿no? El Papa Francisco escribe otra encíclica que es la Fratelli Tutti. Como decíamos, San Francisco de Asís plantea el cuidado de la casa, pues universal, ¿no? El medio ambiente, pero también es una persona profundamente enamorada de Dios y de los seres humanos, y por eso también habla de la necesidad de cuidar la casa de los demás hombres, ¿no? Cuidar el corazón de los demás, vivir esta caridad. Eh, no sé si por ahí vieron, pero bueno, José Antonio Lozano, que fue rector de la Universidad Panamericana durante varios años y también del sistema IPADE y demás, y que ahora pues trabaja con López Dóriga, bueno, por ahí hacen diferentes cápsulas y demás, ¿no? Acaba de hacer una última cápsula que habla sobre la amistad, la necesidad de la amistad, ¿no? O sea, hoy de veras, pues la amistad no se entiende bien, ¿no? Y tú lo notas entre los adolescentes, entre los jóvenes, hay como un miedo, y de veras, ¿eh? Tú preguntas, a mí me impacta, pero por ejemplo, hemos hecho estudios en generaciones de personas que están en cuarto de prepa, en quinto de prepa, y casi de veras te mueres, porque casi el 100% te dicen, no, yo la verdad siempre tengo miedo a que me traicionen. Impactante, ¿no? Tengo miedo a que me traicione el que sea, ¿no? El que sea de los que esté aquí en mi generación, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas no pasaban. ¿Y por qué hay este miedo a la traición? Pues porque, a ver, porque puede pasar en cualquier momento, ¿no? Desde una foto tuya que subieron, un video que postearon, en fin, ¿no? Ya te pusieron en un TikTok, o esto, ¿no? O esta capacidad de poner etiquetas, pues de no ser tan empáticos y ser un poco más crueles. O sea, todo esto son situaciones que van afectando la realidad de la amistad. Entonces, hoy tenemos que rescatar lo que es la amistad, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en ello y esto es también trabajar en el cuidado de la casa, en el corazón de los otros, que planteaba también aquí Francisco de Asís y que también se refiere a ello el Papa Francisco en esta encíclica Fratelli Tutti, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, claro, porque la religión, como les decía, y el cristianismo no es una teoría, sino es una historia de amor y está viva. Y por eso nos la tenemos que llevar al ámbito del actuar, ¿no? Aristóteles decía que el hombre es un ser actual y no porque sea de hoy, sino porque es un ser de actos, es un ser que está llamado a accionarse, es un ser que está llamado a vivir el cristianismo, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, aquí está la primera ecología, dice Chesterton, ¿no? Vean esta frase, es priceless. Si cuidamos de nuestras familias, cuidamos del mundo. A su vez, si tenemos familias, tendremos mundo. Y si nos ocupamos de las familias, nos ocupamos del mundo. Y si hay familias,
tendremos mundo. Pues claro, o sea, hoy, por eso, me parece que, pues que antes que cualquier otro criterio, pues ¿no? Distorsionado de cómo cuidar el medio ambiente, lo primero es que hay que cuidar a las familias, ¿no? Este es como el primer sistema ecológico importante y sí, pues hoy, y además, pues fíjense cómo es, pues absolutamente, pues cristiano, ¿no? Bien, ahora por otra parte vamos a ver lo que es el bien y el mal moral. Bueno, hoy hay una gran distorsión en torno a lo que se entiende como bien y mal moral. Hoy me parece que vivimos en una época en la que se ha perdido el norte en ese sentido. Hemos adoptado mucho a Maquiavelo, también en nuestra cultura actual. El fin justifica los medios. Hay que más dar una mentirilla piadosa. Ay, ¿qué tiene? No, pues ya, mira, nada más me robé un chocolate del Oxxo. ¿Qué tiene? Todo el mundo lo hace, ¿no? Y entonces, claro, incluso hay muy poca capacidad, pues, de ejercer un buen examen de conciencia para realmente, pues, darme cuenta, ¿no? Pues que sí, pues puedo, ¿no? Puedo, de alguna manera, pues, acercarme más a Dios y mejorar, pues, mi vida y demás, ¿no? O sea, todo esto está poco claro a veces y mucho también porque está hoy muy de moda la realidad oriental, ¿no? Ya hablaremos de Oriente, de las religiones orientales, de budismo y de hinduismo, que además, bueno, a mí en lo personal me apasionan muchísimo y he estudiado mucho y seré feliz de compartir pues un poco todo esto en un diálogo, pero lo que sí quiero aquí compartirles es lo siguiente. Este elemento acá, ¿no? Este dibujo, que todas lo habremos reconocido alguna vez, que es el famoso yin yang, ¿no? Estas, pues más o menos así, pues son como amibas, ¿no? De dos colores negra y blanca, lo que representan es entender. El color blanco representa el bien y el negro representa el mal, pero entendidos como energías. El yin yang aparece en la época de Lao Tse, ¿no? Lao Tse es alguien que es contemporáneo a las primeras culturas mesopotámicas. Les estoy hablando incluso de un tiempo antes de la Grecia clásica, ¿no? Entonces, claro, es hasta la Grecia clásica que realmente se comienza a entender quién es el hombre, la libertad, el sentido de existencia, la virtud, y luego entonces, claro, el bien y el mal moral como tales. Y por lo tanto aquí estábamos sinceramente en pañales. Y por eso es que ellos concebían el bien y el mal como si fueran dos energías fuertes que habían en el mundo, sí o sí, y que lo que el ser humano necesitaba hacer era equilibrarlas para que no le afectaran. Ese equilibrio implicaba, al final de cuentas, volverlo neutro, ¿no? Neutralizarlo para desaparecerlo, convertirlo en cero, ¿sí? Esto es un poco la fusión de ¿qué más da? Es una mentirilla, pero piadosa, bien y mal, revueltos, ¿sí? Y entonces, claro, ¿no? Se neutralizan entre sí y tienes igual a nada, no pasó nada. Si se dan cuenta, o sea, esto es tremendo, pero sí, esto es real, ¿no? Y entonces, esto, pues evidentemente, pues sí, como les digo, estamos hablando de un contexto, pues muy antiguo, pero lo que sí es pues, una desgracia es que esto se adopte hoy como el bien y el mal, porque esto no es el bien y el mal, ¿no? Y entonces, claro, esto además está presente en todas las terapias alternativas actuales, ¿eh? O sea, si tú, por ejemplo, vas a constelar, vas a Reiki, vas a yoga, vas a lo que me digas, ¿no? Hay presencia de yin yang, ¿no? Así es como se va a identificar el bien y el mal, ¿no? Entonces, digo, también esto es uno de los elementos, de tantos elementos que hay presentes en este tipo de espiritualidad, de pseudo espiritualidades, ¿no? Entonces, pero sí, pero lo que sí es una realidad y con sentido común y lógica, pues los griegos lo vieron muy claro, sí existe el bien y el bien y el mal moral. ¿Por qué? Y no son realidades que se puedan neutralizar, ¿no? Existen sí o sí. Si yo me dedico a robar, eso me deshumaniza, me convierte en una peor versión de mí mismo. ¿Están de acuerdo? Pero si yo decido hacer el bien, esto me humaniza, me echa para arriba, soy mejor ser humano. Entonces sí hay resultado respecto a esto. ¿Están de acuerdo? Entonces no es algo que no esté o algo que se pueda neutralizar o hacer desaparecer. No equivale a energías, equivale a realidades puestas en el hombre, ¿no? Y que sí afectan. Entonces, bueno, esto me parece que es interesante también, pues como más o menos identificarlo y ya hablaremos, ¿eh? O sea, vamos a profundizar muchísimo cuando lleguemos pues a lo que es Oriente y cuando hablemos, por ejemplo, de cuestiones, ¿no? Esto está, por ejemplo, también el Yin Yang está muy metido en las artes marciales, por ejemplo, en el taoísmo, ¿no? Bueno, está unido al taoísmo y también, por ejemplo, em, al tai chi, ¿no? Muchísimo al tai chi. Bueno, entonces.
Ahora, el bien y el mal, ¿no? Dice C.S. Lewis, el mero cristianismo. Este libro, que de veras se los recomiendo como no se imaginan, en este libro es en donde encuentra, de alguna manera, sentido este señor del video que les mandé, ¿no? Que vieron por ahí, el señor que pierde a su hija, pues dice que encuentra este sentido, pues de este sufrimiento y este dolor después de leer Mero Cristianismo, ¿no? Entonces, Mero Cristianismo es un libro que escribe C.S. Lewis en un tiempo en el que ya pues, se ha convertido propiamente al protestantismo, ¿no? Bueno, todavía no ha caído en la Iglesia Católica, pero se convierte al protestantismo. Creo que ya les platiqué cómo C.S. Lewis, él era muy amigo de Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, ¿no? Y Tolkien, pues era un profundo católico, ¿no? Muy fervoroso. Siempre estaba feliz, siempre estaba contento, no era un gran ejemplo, la verdad, de alegría. Y también después, bueno, C.S. Lewis admiraba mucho a Chesterton, que aunque no fue su contemporáneo, lo conocía, lo admiraba, y Chesterton tiene un gran sentido del humor y un gran sentido común, ¿no? Esa fusión la tenemos que rescatar hoy. Y entonces, claro, cuando se va acercando pues, al cristianismo C.S. Lewis, él escribe su propia autobiografía y, y se llama Cautivado por la alegría, ¿no? O sea, porque dices que si a mí algo me cautivó del cristianismo, pues fue la alegría, ¿no? La alegría que había ahí de por medio y por eso es que se va acercando, ¿no? Y entonces este libro, que es muy divertido, es un libro en donde C.S. Lewis pues busca acercar a todos sus amigos que dice que tenía creyentes de todo, ¿no? Algunos que estaban revueltos en espiritualidades varias, con Oriente, o eran ateos o agnósticos. Entonces quiere darles argumentos de lógica y sentido común de por qué en el cristianismo hay más lógica y sentido común que en cualquier otra espiritualidad, ¿no? Es una belleza. Y entonces, este lo pueden encontrar liberado en PDF en Internet. Dice, cuando el actuar del hombre se adecúa a la ley natural, ese actuar es bueno, en caso contrario será malo. Clarísimo, ¿no? Siempre que se encuentra a un hombre que dice no creer en un bien o mal real, un momento después se lo encontrará retractándose de ello, ¿no? Claro, saber, todos, sí o sí, por naturaleza, identificamos realidades que son buenas o malas en esta vida. Ya sea desde una enfermedad, la detectas como algo malo, ¿no? O pues me fue bien, ¿no? Un ascenso en el trabajo, algo bueno. O sea, tenemos capacidad para detectar el bien y el mal, ¿a poco no? ¿No? Entonces no podemos pues quitar de nuestro escenario la capacidad de distinguir el bien y el mal. Entonces no nos hagamos, es un poco lo que decía C.S. Lewis, ¿no? Puede faltar a la promesa hecha, pero si se intenta romper una que se le haya hecho a él, estará en un santiamén quejándose de que no es justo, ¿no? Les contaba que ayer en la UP organicé un concurso de debates y claro, ¿no? Y además, híjole, de veras que Dios me ayudó porque a la mera hora, pues no iban a estar ningún juez más que yo. Dije, Dios, o sea, van a pensar que voy a ser tremendamente subjetiva, ¿cómo le hago? Y a la mera hora me llegaron, el Departamento de Promoción de Derecho me mandó a tres prospectos de sexto de prepa que están interesados en la carrera de Derecho. Y les dije, ay, bienvenidos, van a ser jueces, siéntense, ¿no? Entonces ya éramos cuatro jueces. Y entonces, claro, fue muy divertido porque, y lo ves, ¿no? Pues sí, ganó un equipo, perdió el otro. Entonces, pues el que pierde dice, no es justo, pero si el otro hubiera perdido, hubiera dicho, no es justo, ¿no? Entonces, es cierto que pues que todos, exactamente, ¿no? O sea, siempre hay pues un afán de queja, de reconocer pues que la falta de justicia, ¿no? Pues siempre puede estar presente y si me afecta pues voy a reclamar, ¿no? Porque lo tengo como un mal, ¿no? Entonces, el bien y el mal no es cuestión de gusto u opinión. La ignorancia respecto a ello no produce su inexistencia. Y esto se ve muy claro en el derecho, ¿no? Para quienes somos abogados, bueno, o sea, aunque si te pasas el alto, tú no puedes argumentarle al policía que tú no sabías que el color rojo era para detenerse, ¿no? Te va a decir, me vale, o sea, aquí está tu multa, se acabó, ¿no? Entonces, así lo dice justo un principio general de derecho, ¿no? La observancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? O sea, sí o sí tienes que cumplir con esto, aunque no lo hayas conocido, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte también de lo que sucede con el bien y el mal. Ahora, es cierto que se aminora, ¿no? O sea, es cierto que, bueno, a ver, es que si yo no sabía, pues que esto era una falta, pensemos, ¿no? A ver, un tema de, pues, no sé, de falta de castidad, ¿no? No sé, una pareja de novios que de repente, no sé, se pasaron un poco y no sabían, pues si ya estaban incurriendo en una situación, pues, de falta de castidad. Bueno, ¿no? La ignorancia en ese sentido, pues sí, aminora la culpa en la cuestión del pecado, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos la necesidad de salir de la duda, que es un poco también lo que hablaremos,
parte la próxima semana. Ahora, existen unos principios naturales dados, morales, y nutren la ética y toda la legalidad, y si no se respetan, llevan a dañarnos. Si yo no, y esto lo vemos, ¿no? Cuando el ser humano no respeta la ley natural, por supuesto que él acaba dañándose a sí mismo, ¿no? O sea, vamos viendo, pues, cómo la naturaleza, pues, es firme con ello, ¿no? Y por supuesto que, pues, entonces ya vemos, pues, todos los climas variados que tenemos y tuvimos 6 meses de lluvia como si estuviéramos en Londres, en fin, ¿no? O sea, cuántas cosas que sí, por supuesto, es parte de la consecuencia, pues, de no respetar a veces, pues, estos principios, pues, que están puestos en la naturaleza, ¿no? Y esto lo dice C.S. Lewis también en su libro La abolición del hombre. Ahora, en la persecución del bien, ¿no? El ser humano, pues tiene a veces la tendencia a perseguir bienes, pues que son fáciles de alcanzar, son metas próximas, ¿no? Es lo que se conoce como bienes concupiscibles. Este tipo de bienes están muy asociados a la cultura actual, en donde todos estamos acostumbrados a solucionarlo con un clic, la cultura del instante, en fin, no tenemos capacidad de espera, ni de resiliencia, ni de tolerancia a la frustración, y por eso nos hemos acostumbrado a perseguir bienes concupiscibles. Y esto nos da placer, por supuesto que sí, ¿no? Conseguirlos da placer. Recibimos algunos shots de dopamina, ¿no? Pero no dopamina, pues de la buena, como la que hemos hablado, ¿no? Mientras que si nos dedicamos a perseguir metas más largas, metas más trascendentes, por ejemplo, pues comprometerme con, pues terminar un curso largo, ¿no? No sé, terminar una carrera o a lo mejor un compromiso de trabajo o hasta, pues no sé, entrenarme para correr un día un maratón. O sea, todo esto, estas metas largas, están en la cancha de los bienes irascibles. Y cuando tú las consigues, pues más que obtener pues un mero placer, ¿no? La verdad, obtienes gozo, que es un placer como mucho más fuerte, se queda más, ¿no? Es más, incluso a veces cuando ya viviste ese momento, incluso vuelves con la memoria y vuelves a sentir ese gozo, ¿no? ¿A poco no? O sea, es como cuando ya pues eres mamá, nace tu bebé, híjole, qué gozo se siente, ¿no? Es una cosa preciosa. Bueno, pues esto es la diferencia y aquí, por supuesto que encontramos fuentes de dopamina de la buena, ¿no? Entonces yo creo que, pues, entrenarse en ir persiguiendo más bienes irascibles que concupiscibles, pues será una buena cosa para el ser humano. Y saber también esto, ¿no? Este otro esquema me gusta mucho. A veces podemos pensar que solamente, pues, se trata de ganar, pero también cuando perdemos, avanzamos, ¿no? Lo que no nos lleva a avanzar, pues, es el no tratar, ¿no? Bien. Ahora, el bien moral es algo objetivo, ¿no? Es algo que puede cambiar con el tiempo. Les comparto esta foto, pues, de esta hoja de marihuana, ¿no? Que me dio, ¿no? Me hizo un poquito de cortocircuito y con combinación de simpático hace más o menos como un año en Valle de Bravo, afuera de, sí, literal, en la calle de donde pasamos todas las familias con nuestros niños. Y entonces está muy simpática y demás, la hojita de, ¿no? De marihuana. Claro, saber, aunque yo la ponga así pues la verdad, pues las drogas, pues siempre van a estar mal al final de cuentas, ¿no? O sea, sí, em, la moral sí es algo objetivo, ¿no? A ver, algo tan objetivo como el que yo diga, bueno, pues es que yo ahorita no quiero aceptar que es de noche, o sea, yo quiero que sea de día porque me faltan horas por hacer cosas, pues qué pena, es de noche, ¿no? Pues lo mismo pasa con el bien, ¿no? El bien y el mal. Esto está bien, aunque mi percepción sea distinta, ¿no? Una cosa es mi percepción subjetiva y otra cosa es la realidad objetiva, ¿no? Entonces, el bien es una meta a alcanzar, como ya decíamos, a partir de metas cortas o metas largas. Hay bienes más altos, ya un poco lo decíamos. Ahora, en el orden de la vida humana, el bien más alto dentro de la realidad humana es la vida. ¿No? Y por eso es que es el derecho, pues, más importante a proteger y a reconocer. Y tenemos que hacer más eco de esto, ¿no? Ahora, pero el bien más alto para el hombre, fuera de su realidad humana, es Dios, ¿sí? Ahora, el bien común debe de prevalecer frente al bien particular. También aquí encontramos otro orden interesante, ¿no? No, es que esto me conviene a mí, no, pero hay que pensar si esto es un bien común, ¿no? Bien. Dice Luigi Giussiani, este sacerdote que ha preparado a muchos sacerdotes en Italia y es lo máximo, es profundamente pedagógico, dice que el bien nos lleva a dotar de sentido religioso la propia vida. Fíjense también por eso, qué seriedad del bien. O sea, si tú te comprometes con el bien, dotas de sentido religioso tu vida, ¿no? Así como mi amigo ateo. Está dotando de sentido religioso su vida, aunque ni cuenta se da, ¿no? Porque está encarnando en su propia vida los contenidos teóricos de la fe, ¿sí?
Eso en lo que creemos, para que se vuelva verdad, se ha de llevar a la acción en la propia vida. Y esto es lo que algunos autores, ¿no? Pienso Raniero Cantalamessa y otros, que ya por aquí también ya les traeré a colación porque son lo máximo, es a lo que se refieren como inculturizar la fe. La cultura para el hombre es muy importante, ya lo veremos cuando hablemos del tema de la cultura. Es algo tan serio que el ser humano es un ser cultural y yo soy hijo de mis papás, pero también soy hija de mis tiempos, ¿no? Entonces no puedo echar en saco roto los tiempos culturales. Y por eso es muy importante ayudar a inculturizar la fe. ¿Cómo inculturizamos la fe? Cuando la volvemos tradición, cuando la replicamos en nuestras casas, cuando buscamos que esto se viva, ¿no? Tú pones una ofrenda de muertos, pones el nacimiento, estás inculturizando la fe, contribuyes a eso. Y esto también, al final de cuentas, pues es parte de lo que tiene que hacer un buen cristiano, ¿no? Y por último, ¿no? Vamos a ver el dolor entendido como bien. En C.S. Lewis, entonces, C.S. Lewis escribió este libro que se llama El problema del dolor. Es un libro que curiosamente pues escribió en su afán de tratar de razonar y de encontrarle un sentido pues más profundo, pero desde el ámbito racional al dolor. Pero después, ¿no? Tengo que confesarles que cuando se murió su esposa, ¿no? C.S. Lewis de veras sufrió tanto con esta realidad que incluso dice que ni siquiera su propio libro le era suficiente, ¿no? Porque claro, a veces pues es muy fácil poder hablar de las realidades si no las estamos viviendo, ¿no? Pero cuando las vives, pues sí, obviamente es distinto, ¿no? Por eso es que también la importancia de dejar sentir el propio duelo, ¿no? Dejar sentir el propio dolor, respetar las etapas del duelo. Y aquí vea qué cosas dice, ¿no? Es el dolor el que viene a sacarnos de la tendencia a la mediocridad satisfecha. Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo, ¿no? O sea, a veces estamos tan metidos ya en la rutina, en la mediocridad, en la comodidad, que también el dolor y el sufrimiento genera un despertar, ¿no? O sea, me lleva a buscar a Dios. Y a veces a lo mejor quizá pues porque me enojé en un primer momento con Dios, no quiero saber nada de Él, pero eso también puede ser que sea un camino al vínculo, un camino a otra vez pues rescatar esa relación, ¿no? A buscar de alguna manera eso, cómo salir, ¿no? Me caí en una alberca, me estoy ahogando, bueno, ¿cómo le hago, ¿no? ¿Cómo salgo? ¿Sí? El dolor resulta incómodo porque destroza la ilusión de que todo marcha bien. Acaba con el sueño de la autosuficiencia. Sin embargo, puede impulsar al hombre a abrazar algo que le contraría para abandonarse a la voluntad de Dios y alcanzar así su fin, ¿no? Y además también nos lleva incluso pues a pensar a veces en lo que realmente es importante, ¿no? O sea, a veces podemos estar en la vida metidos y preocupados pues, por nimiedades y cosas superfluas y banales que sinceramente ni son tan importantes. Y el dolor también a veces es una dosis como de ubicarnos en la realidad, ¿no? No podemos concebir a Dios como un abuelo benevolente y permisivo, sino como un padre que porque ama a sus hijos quiere perfeccionarlos. Pues nosotros que somos padres, los que estamos aquí presentes, a veces tenemos que aleccionar, a veces tenemos que poner, pues ni modo, una medida, un castigo, lo que sea, y nos duele también, ¿no? Nos duele verlos sufrir, pues que no podrán tener este plan o que, o que se quedaron sin tal cosa, o lo que sea, pero es por su bien. Y nos vamos dando cuenta que esto, claro que perfecciona, claro que nos modela la personalidad. Ahora, estas imágenes me gustan mucho, ¿no? En algún momento les platicaba al grupo de la mañana, me tocó participar en un foro bien padre, tuvimos un coloquio entre este niño que es hermanos, se acordarán, hace como 2 o 3 años, hubo un caso muy sonado de un joven que acababa de dar el anillo y entonces fue pues, a un lugar, ¿no? Estuvo en un lugar presente por cuestiones de trabajo y demás, y ahí le dieron chocongos y entonces, pues, se le voló la cabeza, ¿no? Y se aventó por el balcón de su departamento, ¿no? No sé si se acuerdan de esto. Entonces el hermano, pues en el afán de sacar adelante, pues este sufrimiento propio y demás, empezó a dedicarse, pues, a dar conferencias en torno a esto, ¿no? Y entonces compartimos ese foro, fue bien padre, él lo abordó desde su experiencia, a mí me tocó abordarlo desde la cancha más filosófica y teológica, y pues estas fueron un par de imágenes que proyectamos en esa sesión, ¿no? O sea, a veces el sufrimiento, pues, ¿no? La imaginación,
pues no permite que lo veamos realmente como lo que es, ¿no? O sea, a veces de veras se ve como algo mucho más grande. Ya veremos la importancia de la imaginación, ¿eh? O sea, la imaginación es un sentido muy serio, o sea, es como hablar del sentido de la vista, el sentido del oído. Es un sentido también que tiene mucho peso, pero que si no lo equilibramos con la razón y con la voluntad, dice Santa Teresa, se vuelve la loca de la casa, ¿no? Entonces, por eso es que hay que amarrarlo, ¿no? Y dirigirlo. También esto, ¿no? O sea, la percepción de un mal día o de un acontecimiento, de un dolor, pues quizá, pues sí, se puede ver pues muy grande al principio y luego va a ir cediendo, ¿no? Se va a ir desinflamando, ¿no? Y luego aquí dice León Tolstoy, ¿no? Si sientes dolor, estás vivo. Si sientes el dolor de otras personas, eres un ser humano, ¿no? Y también volviendo pues un poco para cerrar, pues a ese primer video que pusimos hoy en la sesión, pues cómo es que este personaje que parecía que estaba deprimido, que estaba, pues, ¿no? Como ya, como encarcelado, pues cuando empieza de alguna manera, pues a pensar en los demás y a volcarse en su, pues, fuera de su propia afectividad sobreinflamada, pues empieza también a encontrar, pues, ¿no? Una realidad, pues, más viva, ¿no? Y más valiosa. Bueno, pues aquí le vamos a dejar ya por hoy, ya la próxima semana ya hablaremos, empezaremos a hablar de la conciencia y ya nos meteremos con el tema de la verdad, la posverdad, las ideologías y demás. Voy aquí a aprovechar para dejar de compartir y bueno, pues, ¿no? Si quiere que aprovechar para preguntar alguna cosa o lo que sea, por ahí también les compartí un libro, ya en PDF, lo habrán visto, el de C. Sanado. Híjole, este libro es precioso también, ¿no? No se pierdan la oportunidad de leerlo. Yo creo que les va a gustar demasiado, ¿no? También mucho es, pues es una gran terapia para el tema de, pues, de comprender y gestionar el dolor y el sufrimiento desde el cristianismo y además, pues va muy de la mano con el discurso de los vicios y virtudes que también ya habíamos hablado. O sea, a veces también puede ser que las heridas, los dolores, se profundizan porque tenemos que seguir trabajando en el plano de erradicar los vicios, ¿no? Y en concreto de los pecados capitales, es también un poco este discurso, el de ese sanado. Yo creo que les va a gustar muchísimo. ¿Ok? Muy bien. Ay, de nada, Mari Carmen, con mucho gusto. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, Beatriz, de nada, con muchísimo gusto. Y pues nos quedan muchos temas padrísimos, ¿eh? Ya verán. Mucho que hablar, mucho que platicar. Sí, muy bien. No sé Padrísimo, Adri, muchas gracias. Ay, de nada, Diana, de nada, al contrario, gracias a ti, ¿eh? Por estar aquí también presente. Y Mil gracias. de nada, al contrario. Pues muy bien. Bueno, pues si quieren, aquí le dejamos. Cualquier duda, lo que sea, ya saben que también pues cuentan conmigo siempre por fuera, ¿no? Con mucho gusto. Y pues qué gusto que aquí nos vimos un ratito. ¿Mm? Mil gracias, Adri. De Gracias, nada, Muchísimas Adri. gracias, chao, Adri. de nada. Cuídense muchísimo, que estén muy bien. Descansa, Un Adri. Bye, beso. Igualmente, un gracias. Bye. abrazote. Gracias. Adiós, bye, Marisela, bye, que estén muy bien. Bye. Adiós, bye.